les vamos a presentar una herramienta que permite la importación de datos desde cualquier fichero Excel a contabilidad, como pueden ser plan de cuentas, terceros, diarios y registros de facturas. Esta herramienta es de utilidad tanto para el uso interno de una empresa como para el uso por parte de los asesores que llevan la contabilidad de sus clientes. En muchas ocasiones, los clientes de los asesores les envían la información de sus facturas emitidas y recibidas en formato Excel, que generalmente habrá sido generado por el programa de gestión facturación que utilice el cliente. Para que los datos reseñados en los Excel no tengan que ser picados a mano por el asesor, Altai ha desarrollado una herramienta denominada Importador, que permite configurar múltiples plantillas para traspasar de forma automática a nuestra contabilidad cualquier Excel que contenga datos referentes a planes de cuentas, terceros, diarios y registros de facturas. A continuación, paso a mostrarles el funcionamiento de la herramienta. Ejecutando desde la pantalla de introducción de apuntes el acceso directo al importador, se muestra la siguiente ventana. En la parte superior tenemos el menú con las diferentes opciones que vamos a poder ejecutar. A continuación, una relación de las plantillas existentes y en la parte inferior unos parámetros a definir para cada plantilla que vayamos a configurar. Empezaremos por la gestión de importadores. La gestión de importadores es la herramienta que vamos a utilizar tanto para adquirir nuevas licencias de importación como para configurar las empresas a las que vamos a realizar importaciones. Para adquirir nuevas licencias, teclearemos en el campo Comprar importador el número de licencias que vamos a adquirir y la aplicación nos informará del coste sin IVA de las mismas. Si estamos de acuerdo, pulsaremos el botón Comprar. Altai emitirá la correspondiente factura y una vez pagada la misma se activarán los importadores adquiridos. En función del número de importadores adquiridos, se registrarán los códigos de los importadores, así como la fecha de alta y de vencimiento de manera automática. Por defecto, los importadores se renovarán anualmente a su vencimiento. Si no desea renovar alguno, deberá cumplimentar de forma manual el campo Fecha de baja. En el campo Empresa, seleccionamos la empresa que vamos a dejar asociada a cada licencia de importador. Mientras no realicemos ninguna importación, la empresa aparecerá en verde y la licencia estará libre para que la podamos asociar a otra empresa. En el momento en el que empecemos a realizar importaciones, las empresas a las que hayamos traspasado datos aparecerán en color rojo y quedarán asociadas a esas licencias y no se podrán modificar hasta la siguiente renovación. Llegado el vencimiento de las licencias y si no existe fecha de baja, éstas se renovarán automáticamente. Se mostrará un nuevo registro con el mismo código de importador, el nuevo vencimiento y por defecto aparecerá asignada la misma empresa que hayamos utilizado para cada licencia antes de la renovación. Mientras no realicemos ninguna importación después de la renovación, la empresa aparecerá en color verde. Esa licencia de importador estará libre y podremos asociarla a otra empresa en caso de ser necesario. Por lo que un año podemos utilizar una licencia de importador para una empresa y el año siguiente para otra empresa diferente. En el momento en el que realicemos importaciones después de la renovación, las empresas a las que hayamos importado datos aparecerán de nuevo en color rojo, quedarán asociadas a esas licencias y no se podrán cambiar hasta la siguiente renovación. Vamos a configurar las plantillas que utilizaremos para realizar la importación de datos. Para dar de alta una nueva plantilla, simplemente pulsamos el botón Nueva plantilla. Le indicamos un código y una descripción
y guardamos, desde la opción Guardar cambios. Una vez dada de alta la plantilla, la seleccionamos y ejecutamos la opción Modificar plantilla para marcar los diferentes modelos que vamos a configurar y a continuación indicar los campos correspondientes a cada modelo de la plantilla. En algún momento nos podrá interesar pasar plan de cuentas y terceros, además de los asientos contables, porque se tratará de una empresa nueva que vamos a empezar a gestionar desde las aplicaciones de contabilidad de Altai. Y en otros casos nos interesará marcar únicamente diario, registro de facturas emitidas y registro de facturas recibidas, para pasar de manera periódica esta información a una empresa con la que ya llevamos contabilidad en las aplicaciones de contabilidad de Altai y en la que ya tenemos dado de alta tanto el plan contable como los terceros. En función del modelo en el que estemos situados, nos aparecerán los campos correspondientes a ese modelo que vamos a configurar. Únicamente tendremos que indicar en qué columna del Excel se encuentra el dato que queremos traspasar. Tenemos posibilidad de abrir el Excel para tenerlo en la misma pantalla y facilitar la configuración. En este ejemplo que vamos a ver, para el modelo Plan de cuentas, el código se encuentra en la columna A y la descripción en la columna B. La columna Contenido nos permite indicar un contenido fijo para cualquier campo, aunque no exista en la hoja Excel. Si cambiamos de modelo a terceros, nos aparecen los campos correspondientes para traspasar datos de terceros. En este caso, los campos obligatorios para dar de alta un tercero son código de subcuenta, NIF y nombre o razón social. Si bien es recomendable cumplimentar también el código postal, código país y país, para tener la información completa de cara al cálculo de los impuestos que requieren esta información, como por ejemplo el modelo 347. En el ejemplo que mostramos tenemos el código de la subcuenta en la columna A, el nombre en la columna B, el NIF en la columna G. De esta manera vamos indicando todas las columnas que tenemos en el Excel para dar de alta a los terceros de manera correcta. La dirección en la columna C, el código postal en la columna D, población en la E, provincia en la columna F, código de país en la columna H y el país en la columna I. En el caso del diario funciona exactamente de la misma manera. Vamos a indicar en qué columna del Excel tenemos cada dato para traspasar los asientos contables. En este caso, los datos obligatorios para pasar asientos contables son fecha, número de asiento o de apunte, subcuenta e importes, al debe y al haber. En este ejemplo tengo la fecha del asiento en la columna D, el número de apunte en la columna E, el concepto en la columna A, el código de la subcuenta en la columna B, la descripción de la subcuenta en la columna C, el importe al debe en la columna F y el importe al haber en la columna G. Los campos auxiliar 1 y auxiliar 2 son dos campos auxiliares donde podemos guardar cualquier tipo de información auxiliar al asiento. En el caso del diario tenemos además una opción de configuración avanzada. En las aplicaciones de contabilidad de Altai, los asientos de apertura, regularización, cierre y liquidación de IVA llevan una referencia específica para que la aplicación pueda detectar dichos asientos. Para la correcta complementación de estas referencias, podemos indicar a la aplicación que busque el contenido que le pasamos como parámetro en la columna donde tenemos el concepto del asiento. En este ejemplo es la columna A. De esta manera, si la aplicación encuentra en esa columna el contenido indicado, va a poner las referencias correspondientes a esos asientos de manera automática. Registro de facturas. De la misma manera que en las plantillas anteriores, vamos a indicar en qué columna de Excel tenemos cada dato.
En este caso, los datos obligatorios son fecha y número de factura, NIF y nombre del tercero, base imponible, porcentaje de IVA, cuota y total factura, tipo de operación y además la información referente a retenciones y recargo de equivalencia si procede. Vamos a configurar los campos que tenemos en el ejemplo. Para el registro de facturas recibidas tenemos la fecha de operación en la columna A, el número de factura en la E, el NIF del tercero en la columna C, el nombre en la columna B. El total de la factura lo tenemos en la columna M, la base imponible en la columna F, el porcentaje de IVA en la G, la cuota de IVA en la columna H. En este ejemplo no tengo recargo, el tipo de operación en la columna P, la fecha de la factura en la columna D, la cuota de retención en la columna L, el porcentaje de retención en la columna K, la clave en la N y la subclave en la O. Además, disponemos de una configuración avanzada para los tipos de operación y las claves de retención. En estos casos, se muestran diferentes ventanas que nos van a permitir indicar el valor que tenemos en el Excel para cada tipo de operación. En este ejemplo tenemos el código 1 en la columna del Excel que representa el tipo de operación. Le vamos a indicar a la aplicación que lo interprete como una operación de compra interior en régimen general. Y de la misma manera con el resto de códigos que nos podamos encontrar en esa misma columna del Excel. Exactamente igual con las claves de retención. Mediante la columna valor vamos a indicar el valor que tenemos en el Excel para cada clave de retención. En este caso, únicamente habrá que configurar estos valores si no coinciden con las claves de los modelos de retención, puesto que en el caso de que coincidan, la aplicación lee directamente el dato de la hoja Excel y cumplimenta la ficha de retenciones del asiento contable de manera automática. En la configuración de la plantilla para el registro de las facturas emitidas hacemos exactamente lo mismo. Vamos indicando, según la plantilla, la columna donde se encuentra cada dato. En mi ejemplo, la fecha de factura está en la columna B, el número de factura en la A, el NIF del tercero en la columna D, el nombre del tercero en la columna C, total factura en la columna H, la base en la E, el porcentaje de IVA en la columna F, la cuota en la columna G y el tipo de operación en la columna I. Disponemos de la misma ventana para indicar el valor correspondiente a cada tipo de operación. En este caso, le vamos a decir que interprete el valor 1 como venta interior en régimen general y el 3 como entrega intracomunitaria de bienes. Una vez configurados todos los modelos, guardamos los cambios. En el caso de tener vencimientos en un Excel diferente al de las facturas, podremos configurar la plantilla correspondiente, exactamente igual que hemos hecho anteriormente, para que la aplicación sea capaz de leer esa información y asociarla a los asientos contables. A la hora de importar la información a las aplicaciones de contabilidad, se pueden dar dos casos. El primero es que tengamos la plantilla del diario, el registro de facturas recibidas y el registro de facturas emitidas, con lo cual, al hacer el traspaso de las tres plantillas a la vez, la aplicación relaciona el diario con el registro de facturas y se cumplimentan de manera correcta las fichas de IVA asociadas a cada asiento de diario. Nos hemos encontrado diferentes ejemplos donde hay un campo coincidente entre el diario y el registro de facturas, y esa coincidencia la podemos reflejar desde el apartado Relaciones. En esta relación lo que hacemos es indicar en qué columna del registro de facturas tenemos algún dato que hayamos configurado previamente en el diario, como puede ser el número de factura, el número de documento, el número de asiento o dos campos auxiliares en los que podemos guardar cualquier dato para relacionar las plantillas, como vimos al configurar la plantilla del diario. Si no creamos relación entre diario y el registro de facturas, la aplicación genera la coincidencia
en base a un algoritmo que combina fecha, factura e importe para poder cumplimentar las fichas de IVA de los asientos con la información del registro de facturas. Se puede dar un segundo caso en el que no tengamos plantilla de diario, únicamente tenemos registro de facturas recibidas y emitidas. Para configurar este tipo de traspaso y que la aplicación nos genere el asiento contable a partir de ese registro de facturas, tenemos que marcar la opción Generar asientos contables. Opción que únicamente marcaremos si no vamos a importar el diario de la empresa. En la parte inferior, primera fila con datos, nos da posibilidad de indicar la fila donde comienza toda la información del Excel. Por ejemplo, para ignorar cabeceras. Incluir excepciones. Si queremos indicar que alguna línea en particular no la queremos importar, podemos añadir excepciones, indicando en qué plantilla queremos la excepción, el contenido que tiene que buscar para ignorar esa línea y en qué columna tiene que localizar ese dato. Por ejemplo, he añadido en el diario una columna más para indicar que queremos revisar ese asiento y que no queremos contabilizarlo. Configuramos la excepción indicando el contenido revisar y en qué columna se encuentra. Si al ejecutar la importación la aplicación se encuentra con alguna excepción, esas líneas no se importan a la contabilidad. Una vez configuradas nuestras plantillas, guardamos todos los cambios y ya lo tenemos preparado para traspasar datos. Por último, vamos a realizar una importación completa. Pulsando el botón Importar aparece la siguiente pantalla, donde tenemos un combo de selección de empresas que hayamos asociado en el gestor de importadores. Seleccionamos la empresa a la que queremos importar la información y a continuación, mediante los campos Fichero Excel, seleccionamos en qué carpeta de nuestro sistema tenemos guardados los Excel con la información a traspasar. El campo Hoja Excel únicamente lo vamos a indicar si en un mismo libro de Excel tenemos la información en diferentes hojas. Por ejemplo, si tenemos las facturas en un único libro de Excel y en la primera hoja tenemos las facturas recibidas y en la segunda hoja tenemos las facturas emitidas. Pulsando la opción Importar, comienza el proceso de importación de la información. Una vez finalizado, la aplicación nos va a dar diferentes avisos de lo que ha ocurrido durante el proceso. Por ejemplo, como en este caso, al importar un registro de facturas se ha encontrado con NIF nuevos. Ha dado de alta el tercero de manera automática con la siguiente subcuenta que ha encontrado libre. Una vez finalizado el proceso, ya tendremos en la contabilidad de esa empresa toda la información traspasada. Tenemos disponible un histórico de importación para consultar las importaciones realizadas. Hasta aquí la explicación de la herramienta Importador de Registros Contables. Esperamos que les sea de utilidad.